La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Jesús clamó y dijo: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Como cada sábado les saluda muy cordialmente Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Roberto Basaldúa, el cual lo ha titulado ¿Quién es Jesús? A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Llámanos en cabina al 81 83 75 551 y al 81 83 75 5055. O escríbenos al WhatsApp 811 782 98 58. Amigos y amigas radioescucha, en esta hora me permito compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 8, versículo 58, dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Geraldine Tolley murió en junio de 2015. Era la persona más longeva del mundo, 116 años. En 1995, la ciudad de Jerusalén celebró su cumpleaños número 3000. Para una persona, 116 años es ser viejo, y para una ciudad, 3000 también lo es. Pero hay árboles que viven más. Se ha determinado que un pino de las montañas blancas de California tiene más de 4800 años. Esto lo ubica 800 años antes del patriarca Abraham. Cuando los líderes religiosos judíos cuestionaron la identidad de Jesús, él también declaró ser anterior a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el versículo que les acabo de compartir. Esta valiente afirmación de Jesús consternó a sus adversarios. Entonces procuraron apedrearlo. Sabían que no se refería a su edad cronológica, sino que proclamaba ser eterno, ya que utilizaba el antiguo nombre de Dios, tal cual lo encontramos escrito en el libro del Éxodo. Como ejemplo, podemos ver en el capítulo 3, versículo 14, que dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. La declaración de Jesús, antes que Abraham fuese yo soy, era legítima, ya que era el mismo Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en lo que dice la Biblia. El reto de hoy, amigo y amiga radioescucha, es que tú abras tu corazón con fe y humildad para reconocer quién es Jesús y lo aceptes como tu Salvador personal. Les recuerdo que la Iglesia Bautista El Divino Salvador tiene a su disposición un número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes si tienen algún motivo de oración. Escríbenos al 811-782-9858. Contáctanos en cabina al 81 83 75 5051 y al 81 83 75 5055. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra fanpage www.facebook.com/ibets.mty. En Instagram estamos como ibetsmty y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás este programa grabado. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida.
Sin más preámbulos, cedo el micrófono a mi hermano Roberto Basaldúa, a quien agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Roberto. Buenos días a todos los que escuchan el programa el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy traigo un mensaje titulado ¿Quién es Jesús? Antes déjame leerte un pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es Jesús del que nos habla la Biblia, la palabra de Dios? ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo o Jesús fue más que un hombre o un gran maestro o una figura importante. La Biblia, que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios, testifica de Él diciendo que Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. ¿De quién era la voz que decía: Este es mi Hijo amado? Era la voz de Dios, testificando de Jesús como su Hijo unigénito, como el Hijo de Dios, enviado por Dios al mundo para salvar a los pecadores. En cierto día, Juan el Bautista estaba bautizando y vio que iba hacia él Jesús, el Hijo de Dios, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debes de saber que Jesús es un Salvador celestial, que descendió de la gloria de Dios para salvar al mundo pecador. Este Jesús, que vivió una vida humilde, no buscó fama, ni recibió honores especiales de la gente, y que cuando nació fue puesto en un pesebre dentro de un establo. Pues este Jesús de quien te hablo a ti, que escuchas este mensaje, este Jesús era Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Él fue la palabra viviente de Dios. Él vino al mundo dando testimonio del Padre Celestial. Él decía: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, como decía el pasaje que leíamos al principio, en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quizá alguien pudiera decir: si Jesús es el mismo Dios, ¿por qué vino al mundo, naciendo como un ser humano como cualquiera de nosotros, pero sin pecado? Déjame decirte qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podrías tú en ese momento pensar: ¿por qué Dios hizo todo esto, dejar su gloria y su grandeza, y venir aquí al mundo a ser perseguido, insultado, ignorado, despreciado, y morir colgado en una cruz como si fuera un ladrón? ¿Por qué Dios hizo todo esto, enviando a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y ser menospreciado? Lo hizo por ti y por mí. Así es simple. Por ti y por mí. Porque te ama. Porque nos ama. Porque Dios ama al hombre. Porque a causa del pecado, el hombre está separado de Dios. ¿Cómo será esto? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, o sea, pecaron contra Dios, ellos fueron separados de la presencia de Dios por su pecado. O sea, cayeron de la presencia de Dios. Y esto se ilustra cuando Dios los sacó del jardín del Edén. Ya no podían estar en la presencia de Dios. Por eso, a partir de Adán y Eva, a manera de herencia, cada uno de nosotros hemos nacido en pecado, traemos nuestra naturaleza pecadora, y eso es lo que nos separa de Dios. Y esto se llama muerte espiritual. Dice la Biblia en Romanos 5:12: Por tanto,
Como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En pocas palabras, el pecado de rebelión y desobediencia de Adán y Eva nos puso a toda la especie humana en contra de Dios. Estamos en enemistad con Dios. Estamos bajo la ira de Dios, sujetos al juicio de Dios. Eso es, el mundo pecador está en enemistad con Dios. El que vive en pecado, el que no tiene a Jesucristo, está en enemistad con Dios y está sujeto a la ira de Dios. Dice la Escritura en Santiago 4:4 sobre la enemistad: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y de la ira de Dios dice en Juan 3:36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Del juicio de Dios nos dice la Escritura en 2 de Pedro 3:7: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cristo vino al mundo a ofrecerte salvación y vida eterna por medio de su sacrificio y muerte en la cruz. Su muerte y sacrificio en la cruz fue el precio que Él pagó por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Él, como un cordero sin mancha, se entregó como ofrenda en pago por nuestros pecados, porque era el precio que la justicia de Dios exigía como pago por el pecado. A esto vino el Hijo de Dios, a ofrecerte una nueva vida en Cristo y como fin la vida eterna. Para tener la seguridad de la salvación y vida eterna, se requiere nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ir al reino de Dios. Dios te ama y no quiere que vayas a condenación. Dios quiere que experimentes la paz de Dios en tu vida y que tengas asegurada la vida eterna. Y esto solo se alcanza creyendo en Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 3:17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por ti para darte salvación y vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el único camino para llegar al Padre Celestial. Él dice en Juan 14:6: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él también dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Dios no te está hablando en su palabra de una cierta religión, porque una religión no te salva. Puedes pasar toda tu vida en unas creencias religiosas, pero si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, esa religiosidad de nada te va a servir en el día del juicio del gran trono blanco, donde serán abiertos los libros y quizá te vayas a llevar la sorpresa de que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y esto es una realidad muy triste que a muchísimos les va a suceder, a los cuales el Señor les va a decir: apartados de mí, no os conozco. Solo Cristo salva, no hay otro medio de salvación. Dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las obras de generosidad o buen comportamiento que podamos hacer en nuestra vida no nos salvan. La salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Tampoco por estar muchos años en una iglesia. Si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador,
eso de nada te va a servir. El que no nace de nuevo en Jesucristo no puede entrar al reino de Dios. El asunto de la salvación es algo muy serio para Dios, porque el ser humano, la realidad es que se encuentra en un grave problema espiritual delante de Dios. Se encuentra al borde del abismo y el único que lo puede salvar es Jesucristo, pero creyendo en esta vida, ya después de morir, ya no hay oportunidad para la salvación. Dios no deja fuera a nadie. Él llama a todos al arrepentimiento, que crean en Jesucristo como su Salvador. Dice la Biblia en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La invitación para ti está escrita en la palabra de Dios. Seas quien seas, hombre o mujer, joven o adulto, toda persona necesita de Jesucristo para tener salvación y vida eterna. La decisión es tuya, es una decisión voluntaria. Dios no obliga a nadie. Si tú decides creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador, tendrás como regalo la salvación y la vida eterna. Pero si lo rechazas, también hay consecuencias, y es la condenación eterna. ¿Qué camino eliges tú? ¿El camino de la vida eterna en Jesucristo o el camino del mundo que te lleva al infierno? Si tú decides creer en Jesucristo hoy en este día, yo te voy a decir unas palabras, tú las puedes hacer a manera de oración. Tú le puedes decir al Señor, Señor Jesús, te necesito como mi Salvador. Y gracias, Señor, por morir por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Reconozco, Señor Jesús, que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Y te recibo, Señor, en mi corazón como mi Salvador y te ruego, Señor, que entres en mi corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Si es que te sientes vacío en tu interior y no encuentras nada que llene tu corazón, quiero decirte que ahí Él está, esperando llenar ese lugar. Solo espera que tú le dejes entrar. Quiero decirte que es tu gran amor, no hay quien lo iguale en toda la creación. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el camino y la resurrección. Quien crea en Él vida eterna tendrá. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación. Quien crea en Él vida eterna tendrá, por siempre vivirá. Antes de que tú nacieras aún, Él ya te amaba tal como
aquel lugar, su amor podrás experimentar. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el camino y la resurrección. Quien crea en él vida eterna tendrá. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación. Quien crea en él vida eterna tendrá. Él es quien vino a este mundo a enseñarnos la verdad. Él es quien te está llamando a su obra continuar. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación. Quien cree en él vida eterna tendrá. Muchas gracias, hermano Roberto, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. ¿Y tú, amigo y amiga radioescucha, has decidido aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Hiciste por primera vez esta oración de aceptación al Señor Jesús en la que te dirigió el hermano Roberto? Por favor, cuéntame tu decisión de hoy. Escríbeme al 811-782-9858. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amigo y amiga radioescucha, Jesús el Eterno vino a este mundo para que nosotros pudiéramos vivir para siempre, y concretó esta misión al morir en la cruz en nuestro lugar y resucitar. Al recibirlo como Salvador, pasaremos la eternidad con Él una vez que nuestro cuerpo físico muera aquí en la tierra. Compártenos por favor tu decisión de hoy. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Llámanos en cabina al 81 8375 551 y al 81 8375 555. Mañana domingo todos cordialmente invitados a nuestro culto de adoración, presencial y virtual por la mañana a las 11:15 y por la tarde a las 2:30. Te esperamos con toda tu familia. Los niños tienen sus propias actividades mientras los jóvenes y adultos atienden el culto de adoración. Los esperamos a todos presencialmente. Comparto nuestra ubicación: Avenida Gonzalitos 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Tú puedes seguir todas nuestras transmisiones en vivo en www.facebook.com/ibets.mty. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Dale like a nuestros videos y comparte con familiares y amigos. También recuerda seguirnos en Instagram, IbetsMTY, y cualquier duda respecto a nuestras actividades, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. El que nunca te abandonará, el que a tu
llene ese lugar, su amor podrás experimentar. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el camino y la resurrección. Quien crea en él vida eterna tendrá. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación. Quien crea en él vida eterna tendrá. Él es quien vino a este mundo a enseñarnos la verdad. Él es quien te está llamando a su obra continua.